yo creo que es interesante que pueda empezar la intervención Fernando González Urbaneja refiriéndose a ese papel al que seguramente se hubiera referido Eduardo Sotillos estando aquí entre nosotros. Fernando. Sí, muy buenas tardes. Un viernes a estas horas, pues muchas gracias por estar ustedes aquí, que tiene mérito, y gracias a la Caja por darnos esta oportunidad de compartir este rato, ¿no? Los poderes es un concepto político-social que nos llevaría un poquito de tiempo, pero vamos, digamos, de alguna forma a ahorrarnos con el concepto de que los poderes son esos que de alguna forma se tratan de proteger de los medios y que al mismo tiempo tratan de utilizarlos, ¿no? Hay esa famosa frase de que noticia es algo que alguien quiere que no se sepa, ¿no? Si no hay alguien que no quiera que no se sepa, no suele ser noticia. Y ese alguien tiene que ver con los poderes. Bueno, en el caso nuestro español, en el mundo de la prensa, del periodismo, me quiero referir más al periodismo que a los medios de comunicación, que es un concepto que requería muchas matizaciones, tenemos algunos problemas que nos diferencian de los demás países. Somos como los demás países democráticos, pero tenemos una trayectoria corta. Fuimos los primeros en tener, o de los primeros en tener, una ley de libertad de imprenta. Hoy que estamos con las conmemoraciones de Cádiz, con la cumbre de Cádiz, el discurso que le hacía a los jefes de gobierno el director del Instituto de Estudios Constitucionales, recordaba que en Cádiz, en 1910, por estas fechas, me parece que era noviembre, no sé si estamos casi en la conmemoración, se aprobó la primera ley de libertad de prensa. Se llamó libertad de imprenta, y que es una ley cuya lectura les recomiendo si tienen tiempo, porque tiene un bello encabezado en 1810, pero que tuvo un problema, que es que a los 3 años pues fue derogada automáticamente, y vamos viendo la sucesiva trayectoria de espacios de libertad de prensa en los 200 años de historia de España, y tenemos más espacios sin libertad que espacios con libertad. Eso nos debilita un tema muy importante, que es la experiencia acumulada. Y la experiencia acumulada genera hábitos, formas de proceder, ética inducida, genera lo que ha habido en otros países. ¿Por qué la prensa más moderna, los medios más modernos están en las sociedades escandinavas y anglosajonas, las que tienen sistemas más abiertos, más maduros, más eficientes, más independientes? Pues entre otras razones, porque son sociedades educadas, pero también porque llevan 200 años. Nosotros llevamos menos. De alguna forma, el periodo más largo que hemos tenido es el que se abre con la Constitución del año 78, la etapa preconstitucional, digamos, del último franquismo, que abre la ley de prensa de Fraga del 66, que abre un periodo ahí del 66 al 78, donde la prensa jugó un papel interesante, porque además hubo un periodismo muy vivo que trató de ir más allá de los límites, más allá de lo que la ley te permitía. El objetivo de aquel periodismo era, de alguna forma, ya no burlar la censura que había sido la anterior, sino ensanchar los límites de la censura. Bien, todo aquello generó una situación de relación del periodismo y los periodistas con los poderes políticos, económicos, etcétera, donde nació de alguna forma la prensa. Es muy curioso repasar ahora con perspectiva lo que fue el debate constitucional en el Parlamento, en ese periodo desde finales del 77 hasta diciembre del 78, cuando se hace el referéndum de la Constitución, y de la redacción, todo lo que fue el debate constitucional en la crónica parlamentaria. Cuando la ves ahora decías, oye, qué fantástico, qué periodistas más perspicaces había, qué crónica parlamentaria. Ya quisiéramos hoy tener una crónica parlamentaria. También es cierto que ahora lo que se debate no tiene nada que ver con lo de entonces, y las situaciones son difíciles. Aquello generó, y acabo un poco para que Jesús complemente,
Sí, te iba a decir, o empiezo yo para que tú cojas el teléfono. Yo te iba a decir que voy a tener que moderar para que esto sea una conversación y no un monólogo. No, yo digo, por lo menos para que coja el teléfono lo apague directamente, como en los cines. Qué vergüenza. Sí. Bueno, yo creo que Fernando ya ha tocado pues uno de los elementos de análisis de lo que nos trae hoy aquí, y aprovecho también para daros las gracias por la invitación y a todos ustedes por estar aquí y por escucharnos, ¿no? Y espero que incluso por participar, si está previsto en el formato, ¿no? Bueno, la relación entre los medios y los poderes, en plural, porque una parte es la relación con el poder político, pero es importante la relación con otros poderes y fundamentalmente también el económico financiero, ¿no? Es verdad que en nuestro país tiene unas circunstancias peculiares que lo condicionan todo, han condicionado la política, han condicionado el progreso, han condicionado la convivencia y, cómo no, pues han condicionado también la libertad de información, que no existió hasta la transición y que también estuvo condicionada, como tantas otras cosas en la transición, por los miedos, por las lagunas, por los pasos que se podían o no se podían dar, etcétera, etcétera. Se estableció, yo creo, una relación entre periodistas y políticos que aportaban algunas cosas positivas, había una fluidez en la información que no ha sido fácil mantener posteriormente. Yo recuerdo, y recordará Fernando igual que yo, en aquella época, hablo del año 81 al 84, por ahí, 81, 83, por ejemplo, yo que estaba empezando en el oficio, o sea que era un chaval de 20 años o 21, yo cada domingo por la tarde llamaba al ministro Fernández Ordóñez y cogía el teléfono y estaba una hora hablando y contando cosas malas de otros ministros, siempre. Eso facilitaba mucho las cosas, es verdad. Además, Fernández Ordóñez era especialista, ¿no? Sí, aportaba información e intoxicación y tú tenías que aprender a administrarla, ¿no? Esa relación, hablo de periodistas de base, pero hablemos de la relación que en realidad importa, que es la de los responsables de los medios con el poder político. Esa relación que tenía esas partes positivas, yo creo que a la vez contaminaba la función que debemos tener los medios y los periodistas, que no deja de ser una intermediación entre los ciudadanos y los hechos y las fuentes y los poderes, ¿no? Y una función, si se quiere, de control, de vigilancia, en nombre de los ciudadanos siempre, de vigilancia de los poderes, ¿no? Bueno, de alguna manera es una relación de concupiscencia, como decía Fernando hace un rato charlando sobre esto, ¿no? Y en ese sentido, a mi juicio ha habido un proceso después paralelo, si se quiere, entre lo que ha ocurrido en parte con la política y lo que ha ocurrido con los medios en este sentido. Supongo que hablaremos de muchos otros enfoques sobre esto, ¿no? Pero uno de ellos es, al tiempo que se ha ido debilitando la función de la política, el poder de la política, muy condicionada por la economía y por los poderes económicos, empresariales y financieros, también se ha producido ese debilitamiento de los medios, de los periodistas, ante los otros poderes. Déjame, si quieres, que utilice un ejemplo extranjero que le podemos trasladar aquí. En el libro de memorias del director del Washington Post, de Ben Bradley, que es el director que, digamos, llevó el tema Watergate, explica que una vez que Nixon dimite, y que de alguna forma el periódico ha salido fortalecido, en una conversación que él tiene en su despacho, les dice a sus colegas, dice, bueno, ahora ya somos del establishment también. Como diciendo, ahora ya somos poderosos. Y tenía razón, y esto significa otra liga. Y eso me lleva a otra reflexión. Previamente a eso, casi simultáneo, estaba ocurriendo en Estados Unidos la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam era una guerra injusta, era una guerra disparatada, causa de muchos males, y si los americanos salieron de Vietnam, en buena medida fue porque los medios de opinión consideraron que era injusta, desproporcionada y que había que salir de ella. El propio presidente Johnson en alguna vez comentó, si Concrete está contra nosotros, que era el conductor del primer telediario de la tarde en Estados Unidos, hemos perdido. Pero, ¿qué pasó con el poder, digamos, militar en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam?
que se dio cuenta que los periodistas sueltos por el campo son muy peligrosos, porque cuentan lo que ven y lo que cuentan que ven puede no interesar. Y eso nos lleva en un salto de 15 años a la guerra del Golfo. Claro, la guerra del Golfo ya fue todo muy distinto. El jefe de la guerra del Golfo americana era el señor Colin Powell, que había estado en Vietnam y que decidió que no había ningún periodista correteando por allí. Y claro, la guerra del Golfo fue la derrota del periodismo. Y de la verdad. Y de la verdad. Entonces, ¿de qué forma los poderes se equiparon para evitar que la información discurriera? Y en paralelo, ¿de qué forma los medios, convertidos en establishment, como decía Bradley, no fueron capaces de superar esa situación? Aplicado a España, ¿cuándo se estropeó este asunto? Porque lo tenemos muy estropeado. O sea, como conclusión, es que esto está muy averiado. Yo sostengo que se estropeó el año 85, 86, cuando los gobiernos decidieron dar licencias audiovisuales. Los gobiernos, en un abuso de posición, dijeron, esto de las licencias audiovisuales, que son espectro radioeléctrico, es un bien público, como es un bien público no es de nadie, lo administro yo. Si me dejas un inciso, porque voy a volver a lo anterior, es muy interesante porque el eslabón que acaba de colocar Fernando nos lleva ya a la siguiente etapa, creo, de relación de los medios. Me ha recordado, hablando de Ben Bradley, de su libro Vida de un periodista, una frase que define muy bien lo que debe ser la relación o la visión de un periodista respecto a los poderes. A pesar de tener en aquel momento la potencia que tenía el periódico, la presión que recibía por el asunto del Watergate, etcétera, a sus redactores, a los que investigaban el tema, y digo, a pesar de que Ben Bradley cada noche tomaba una copa con X políticos, ¿eh? Sí, sí. Es decir, estoy volviendo a la relación aquí de la transición, ¿no? Pero Ben Bradley los cogió y los dijo, hablando de un político concreto de Washington, les dijo, si le tenéis cogido por los huevos, con perdón, apretad que tendréis su corazón y su cerebro. ¿Eh? Es decir, id hasta el final, porque vuestra función es contarlo todo lo que le interese al ciudadano, porque sale de sus presupuestos, de sus bolsillos, sale la función que ejercen los políticos. Tenía tan claro Ben Bradley esa función que gobernaba el periódico y lo dirigía de esa manera, que es como creo que hay que dirigir un periódico. Y, sin embargo, esa concupiscencia de la que hablaba, la transición, no quiero culpar de ello a los políticos solo, porque eso era de doble dirección. Y eso se ha mantenido, a mi juicio, después de la transición. Es decir, igual que aquí ha habido políticos que creo que no han entendido nunca, y tiene que ver con lo que apuntaba Fernando, de un país en el que no teníamos experiencia democrática, ¿no? No han terminado de entender lo que significa o lo que debe significar la libertad de prensa y la función de la prensa y el derecho a la información, que es de los ciudadanos, insisto. También ha habido periodistas que no han sabido entender su función de intermediación con los ciudadanos. Por tanto, ha habido políticos que cada mañana querían explicarle al periodista lo que tenía que escribir o criticar lo que según ellos estaba mal contado, y también ha habido periodistas que cada mañana se levantaban, y se levantan algunos de ellos todavía hoy, pretendiendo marcarle al político lo que tiene que hacer o no hacer. Y eso ha desvirtuado, a mi juicio, tanto la función de los periodistas como el papel de los políticos. En el fondo de todo este lío, lo que ha habido es una pérdida de lo que llamaríamos el foco del negocio. Es decir, cuando uno confunde cuál es el objetivo de su negocio, normalmente el negocio va muy mal. Y aquí nos ha ocurrido a políticos y periodistas que nos hemos acercado demasiado, y eso pasa como con las moscas cuando se acercan al sol. Pero eso no le pasa nada porque las moscas quedan chamuscadas, ¿no? Aquí nos hemos chamuscado mucho. Lo que ha ocurrido es que ambos hemos perdido el foco de que nuestro negocio es el ciudadano. Los políticos muchas veces quieren convencer a los periodistas de lo que hacen para salir bien en la foto, sin darse cuenta que a quien tiene que convencer es al ciudadano. Y los políticos a veces nos entregamos a las fuentes para que las fuentes estén satisfechas sin darnos cuenta que nosotros vivimos de los lectores. Entonces, equivocando los dos el foco, lo que nos ocurre es que nos va mal el negocio a los dos. Y además, les hacemos la Pascua a los ciudadanos. Es decir, no debe ser casualidad que los políticos anden tan mal de reputación. Es cierto que su trabajo es un trabajo muy complicado, está muy expuesto. La buena reputación siempre es la de los médicos, que sanan,
o no sanan, pero claro, son magos. Sobre todo de los cirujanos. Sí, que estás en sus manos. Y sin embargo, políticos y periodistas hemos ido por ese camino porque hemos perdido el foco en el ciudadano. O sea, si hubiéramos mantenido el foco de que nosotros lo que tenemos que hacer es explicar al ciudadano para que el ciudadano tenga criterio, tenga opinión, además se vea escuchado, probablemente no nos había pasado esa concupiscencia que, fíjense ustedes, muchas veces en los periódicos ahora cuando analizas el periodismo declarativo, ¿no?, que es uno de los cánceres, ¿qué cantidad de declaraciones banales salen? O sea, dices, oye, un mínimo análisis de un redactor jefe sensato, dice, a ver, ¿qué dice este? Nada, no dice nada, no le saques. Ese minuto de gloria de los telediarios de los domingos, no sé si ustedes lo aprecian, yo me parto de la risa y me irrito, mi mujer no me deja verlo, dice que me pongo de mal humor. De todos los telediarios públicos y privados salen el político de cabecera del PP, el del PSOE, siempre con traje de fin de semana, que van a hacer, y nos dicen una bobada, casi siempre una bobada, nunca dicen una cosa interesante, pero sale de oficio en todos los telediarios, en un minuto cada uno. Bueno, pero ahí hablas de las declaraciones vacías, de huecas, absurdas. Todavía es más grave, yo creo, una función que no estamos haciendo, a mi juicio, los periodistas, o no lo estamos haciendo lo suficiente. Y, por ejemplo, en la última campaña americana, en estas elecciones, se convirtió esa función en un espacio concreto en todas las cadenas, que era, bueno, facting check, que viene a ser pues, la verificación de lo que está diciendo el político. Es decir, y cada cual, cuando llegaba, se ponía delante del micrófono y hacía una afirmación, la que fuera, es decir, hemos conseguido reducir el paro en no sé cuánto. Lo primero que hacían de todas las cadenas los periodistas es comprobar los datos y dar una graduación de si lo que aquí acababa de decir el político era verdadero, medio falso o falso completamente. Yo creo que es que esto hay que hacerlo todos los días. Y en lugar de recrearnos en ponerle la alcachofa al político y soltar su rollo, vamos, digo al político como digo a cualquier otro interlocutor que tenga que aportar, o sea, su obligación, aportar información a los ciudadanos. Nuestra función es servir de intermediarios y no comprar toda la mercancía que se vende, porque entonces estamos defraudando nuestra propia función y estamos defraudando a los ciudadanos, que es verdad, como decía Fernando, que creo que tiene que ver con el desastre en el que estamos en nuestra profesión, ¿no? Es uno de los factores, ¿no? Y al político no le haces ningún favor, porque ser político es muy difícil, serlo bien, pero si no le estimulas hacia el bien, lo lógico es que se deslice hacia el mal. O sea, si lo banal cabe, pues todo banal. Cuela todo. Claro. Sí. Entonces, si le exigieras, usted para salir tiene que tener un hándicap. O sea, el que no tenga un hándicap no sale. Entonces, usted tiene que decir algo interesante. Entonces, eso sería para ellos... Sí. Pero bueno, por recuperar, porque habías llegado tú a un eslabón que yo creo que es fundamental en el análisis de lo que viene pasando en la relación entre los medios y la política y en la función de los medios. Yo me atrevo a sostener como hipótesis académica ya, no solo de conversación, que cuando se produce ese momento de las licencias en el año 85, hay un cambio de actitud, una ofuscación en los editores, que son claves en el negocio, y también entre los periodistas. En ese momento, los editores empiezan a trasladar a sus redacciones, oye, este tema no lo toques, que estamos pendientes de que nos den unas licencias. Y los políticos lo captaron muy bien. Entonces, como ellos administraban el éter, el espacio radioeléctrico como bien público, utilizaron la administración de ese espacio, lo mismo que utilizaron las cajas de ahorro. ¿Estamos hablando de qué año? 83 a 86. Guerra dijo entonces, solo caben 3 televisiones. El espacio radioeléctrico solo da para 3. Sí, las licencias son 86, 87, empezaron a emitir 89 y 90. Era una afirmación, digamos, completamente gratuita, porque había 3 u 8, depende cómo organizaras el espectro. Luego ahí hubo otra anomalía democrática, y es, yo las licencias se las doy a mis amigos. Diga, usted no tiene derecho a dar la licencia a sus amigos. Usted está administrando un bien público que tendrá que organizarlo mediante un concurso transparente, objetivo, pero ¿qué es eso de que yo doy la licencia a mis amigos? Con una violación adicional, claro, esto, si el Estado de Derecho funciona, todo funciona bien. Porque, dice, yo le doy a usted una licencia
y va usted y la arrienda a aquel de enfrente. O sea, un bien público que el Estado le da a usted para que lo administre con arreglo a un pliego, usted ni cumple el pliego ni nada, sino que se lo arrienda al de enfrente. Oiga, si usted no cumple con la licencia, devuelve la licencia al que se la ha dado, que la ofrezca alguien. O sea, lo que no puede hacer alguien que tiene una vivienda de alquiler social, que realquilarla a otro, Sí. pues con el que tiene una televisión sí. Y de hecho lo han hecho. De manera que hoy las cadenas privadas de televisión están en manos de empresas italianas. Y fíjense qué curioso, porque estas cosas producen efectos muy malos, ¿no? Las consecuencias no buscadas que dicen los economistas. Los medios informativos que iban bien, gestionando periódicos o emisoras de radio o revistas del corazón, que son todas muy respetables, cuando se ponen a gestionar otras cosas, lo hacen rematadamente mal. Porque tú puedes gestionar muy bien un periódico, puedes gestionar muy bien una zapatería, pero el del periódico que se pone a hacer una televisión o el de la zapatería que se pone a vestir corsetería, a vender corsetería, pues los zapatos le iban muy bien, pero la corsetería es otro negocio. Los periódicos le iba muy bien, pero la televisión es otro negocio. ¿Qué nos ha ocurrido en todas nuestras empresas editoriales? Que se han metido en otros negocios donde han perdido todo lo que ganaban en el negocio principal. De manera que incluso ha llevado a la desaparición de los editores, en el sentido clásico. Y estamos en otro perfil de lo que son los empresarios, que son más empresarios de comunicación, del negocio de la comunicación, que no es exactamente el periodismo. Son dos cosas distintas. Y yo coincido con Fernando en que fue fundamental ese paso, porque lo que se formaron fueron grandes grupos de comunicación audiovisual. Ahí se fueron mezclando después la competencia por las estrellas de la televisión y se empezaron a pagar cosas disparatadas por funciones que no era lo habitual entre periodistas, sino entre artistas más bien, ¿no? Luego vino la guerra del fútbol, que no hay que despreciarla y tuvo mucho que ver también. Pero en todo caso se formaron empresas de comunicación. Es decir, de un planteamiento mediático en el que había editores, y hablo de una etapa de la transición hasta estas fechas y un poco más, hasta los 90 que estamos hablando, pues aquí estaban los editores, los Luca de Tena, los Polanco, con El País, Asensio, Godó, es decir, nombres y apellidos de editores. Si hoy repasamos la propiedad de los medios, es muy breve, pero diríamos que el Grupo Prisa, El País y la SER es propiedad de un pool bancario, encabezado por el Santander, el HSBC y CaixaBank. El Mundo depende en buena medida de la banca italiana. Vocento ABC, en su consejo están el Banco Santander y el BBVA. El dueño de Antena 3 La Sexta es vicepresidente del Banco Sabadell. El hombre fuerte de Z, el periódico, es consejero de Bankia y tiene un endeudamiento con la Caixa que hace que quien lleva la gestión sea directamente una persona de la Caixa. Y en el Grupo Godó y La Vanguardia es vicepresidente de la Caixa, el propio Godó. Es decir, si antes hablábamos de la relación entre los directores de medios y los responsables de medios con políticos, hoy sería mucho más trascendente hablar de la relación con otro poder que es el económico. Y está absolutamente condicionado, a mi juicio, por eso. Y teniendo en cuenta algo fundamental, que es que hablamos de comunicación con la revolución digital por medio y no estrictamente de periodismo. Y en eso estoy seguro de que coincidiremos también. El periodismo, la materia prima, es la que es la información, que son los periodistas, con el compromiso de informar, de ejercer su función, que es la de, insisto, la de intermediarios. Por eso yo siempre digo que nos hace falta en esta profesión nuestra una cura enorme de humildad, porque en este país se ha confundido mucho el papel que tenía la gente del periodismo y de la comunicación. Hemos querido hacer cosas que no nos correspondían y los empresarios de prensa también han querido ocupar espacios que no les correspondían. Déjame que ¿No te se produce a veces que hay grupos de comunicación que son grupos de presión o que actúan como tales? Déjame que complique un poco el análisis que hacía Jesús. El problema es el fallo institucional. O sea, el problema es que las cosas no son lo que parecen. A mí no me preocuparía que un medio sea del Banco Santander, siempre que eso sea explícito. ¿Sea, perdón? Explícito. Es decir, en Italia, o sea, tenemos el modelo anglosajón donde
los repartos de poderes son claros y cada uno está en su negocio y no se suele mezclar demasiado. Tenemos el caso italiano, que es un caso pues, más mediterráneo, más nuestro, donde las cosas son explícitas. Y el Sole 24 Horas, uno de los periódicos más influyentes de Italia, el periódico económico, de gran difusión, es de la patronal. Y se sabe que es de la patronal. Pero claro, aquí estamos en una situación en que los bancos tienen intereses en los medios, pero están asustadísimos porque no quisieran tenerlos, pero los tienen. No pueden reclamar los créditos porque, claro, ¿cómo le vas a pedir al país que te pague los créditos? Se lo puedes pedir a ustedes, a cualquiera de ustedes, pero claro, al país, ¿cómo le vas a pedir que te pague los créditos? Entonces, así nos va, así nos va. Y entonces, la Caixa, bueno, no quiero hablar de la Caixa, además estamos en una casa de la Caixa, todo mi respeto para la Caixa y todo, pero el financiador está aterrado. Me he visto metido aquí en un lío para hacer un favor. No, y a veces, no mando nada. Y a veces han entrado en los medios a su pesar, es decir, que han entrado pues porque son los principales acreedores y la única manera de intentar de alguna forma recuperar parte de lo que has perdido es llevar la gestión. O sea, hay una historia antigua. Yo me he dedicado bastante tiempo a la banca, sé algo de la banca del pasado, la de ahora ya no, pero hay una historia de cómo Emilio Botín, padre, el que ya murió, entró en el capital de informaciones. Fue pues por la relación con los de la Serna, de Santander. Bueno, entonces Emilio Botín se encontró con que era propietario de un trozo de informaciones. No mandaba nada, pero bueno, allí tenía un lío. Y un día el periódico se metió con el ministro de Hacienda de la época, que era un ministro de Franco, Monreal Luque, que tenía muy malas pulgas. Su característica básica era que era muy grosero, muy mal educado, y entonces no le gustó la información, llamó a Emilio Botín a su despacho, le recibió en el despacho de Hacienda, le pegó un chorreo monumental, de pie, no le dejó sentarse y lo despidió. Claro, Botín fue al banco y dijo, bueno, ¿yo qué coño pinto en informaciones? Y dijo, que vendan las acciones inmediatamente. Y dijo, mi banco jamás tendrá acciones de un periódico. Entonces, el problema es el fallo institucional, cuando acaban las cosas siendo de tal manera que es una merodía. Pero claro, tiene que ver con esto que hablábamos, porque si se tratara a los medios como clientes normales, pues efectivamente habría medios que si no hubieran trasladado o equivocado el negocio primigenio con otras cosas, no habrían sufrido la crisis como cualquier otro tipo de negocio y probablemente también de manera más grave por la revolución digital, de la que habrá que hablar también. Pero, aún así, el tratamiento sería más o menos el normal. Pero es verdad, los medios de comunicación son negocios muy sensibles y muy sensibles para la política también. Yo les llamo negocios de per infinito. Sí. O sea, pero en todo caso... cualquier cosa. Sí, eso es malo. Bueno, eso nos lleva a una situación de fallo institucional. Sería mejor que fuera explícito. Sí, pero eso enlaza con otra cosa, que es uno de los mayores fracasos hasta el momento de la evolución democrática de este país, a mi juicio, que es la falta de transparencia. No es solo con los medios, es en la política, es en la economía, es en la relación del ciudadano con los poderes. Nosotros, si cumplimos nuestro cometido, estamos en medio de esa relación. Pero, insisto, es la relación de los ciudadanos con los poderes. El último proyecto de ley de transparencia es una demostración de ese fracaso, porque a estas alturas se plantea un proyecto en el que ni siquiera se cubren las lagunas o algunas de las lagunas que puede ver cualquiera simplemente. El proyecto ha servido para evidenciarlas, ¿no? Eso es. Entonces, claro, la diferencia entre la relación que puede tener un periodista en Estados Unidos con los poderes, del tipo que sea, y sean del medio que sean los periodistas, sean de la Fox o del New York Times, la relación que tienen es que si a un poder le pillan en un renuncio, o en una mentira, o en un dato falso, a quien se le cae el pelo, sin ninguna duda, es al representante de esos poderes, no al mensajero. Aquí, y es decir, todos esos poderes es que están obligados a dar la información, a tener una relación abierta y transparente con los medios que representan a los ciudadanos. Aquí no, aquí parece que hay que ir a los gabinetes de prensa, a muchos gabinetes de prensa, de ministerios, de empresas, de bancos, etcétera, como o bien o mendigando la información o intentando robarla. Y no puede ser, mientras no asumamos en este país que eso es uno de los mimbres de una democracia real, de una democracia sana, pues nos irá mal a los medios,
Yo creo que le irá mal a los poderes, porque yo creo que normalmente se demuestra que cuando una empresa acierta con su política de comunicación, claro, tiene que ser una empresa que funcione bien, quiero decir que no tenga, eso lo sabe Fernando mucho mejor que yo, cuando una empresa o banco o lo que sea tiene muchos cadáveres en el armario, por mucha política de comunicación que hagas, la transparencia, si existe, es para que se vean los cadáveres en el armario, por lo tanto tendrá problemas. Pero una empresa que funcione bien como empresa, lo normal es que la transparencia ayude a que funcione mejor como empresa. Eso es lo normal, sobre todo si es una empresa que tiene relación con los ciudadanos. Bueno, yo creo que no terminamos de asumir eso aquí, pero claro, porque yo creo que no terminamos de asumir también el papel que nos corresponde a cada cual. A los políticos por su lado, a los medios por el nuestro, y a los ciudadanos, y en esto sí que lanzo y a los ciudadanos que yo creo que tienen que ser mucho más radicales en la exigencia. No somos conscientes los ciudadanos de la falta de transparencia. Es que damos por normal esta falta de transparencia. Pero los ciudadanos, con sacar adelante la vida, la familia, también, o sea, yo creo que los problemas son siempre de oferta más que de demanda. Es decir, al ciudadano no le trasteemos demasiado. Aparte que los ciudadanos son bastante listos, porque, por ejemplo, a nosotros nos están castigando cada día comprando menos periódicos. Y claro, es que tienen motivos para no comprarlos, porque lo que les damos no es bueno. Bueno, pero ya sabes que no se compran por otras razones, que también tienen que ver con la educación recibida, ¿no? Pero fíjate, ahí yo creo que internamente dentro de uno de los fenómenos que ha ocurrido en los medios, y ahora estoy más alejado de los medios y no vivo la redacción internamente, ¿no? Que te da mucho. Las últimas veces que he ido a una reunión de primera de algún periódico he salido espantado. O sea, comparado con la imagen que yo tengo de las reuniones de primera de los años 70, 80, 90, las de ahora son. O sea, el periodismo si es algo es transgresión, es relación tensa, es un director que se siente mordido en el culo por una redacción que quiere llevarle más lejos. Y yo lo último que he notado es todo lo contrario. Hay una gente obediente que hace lo que le mandan. Claro, bueno, pero estás hablando de redacciones en las que los medios nos va mal. Va mal. Es decir, es que sí, bueno, estoy hablando de las redacciones de los 3 periódicos más importantes de que no digo que sea exclusivamente por eso, pero es que también en los medios hay falta de transparencia, a mi juicio. Sí. Y que una de las obligaciones que tenemos para salir de esta es precisamente abrir mucho las ventanas y dar mucha más participación y estar mucho más en contacto con la gente y atender a las exigencias de la gente. En el conjunto de la sociedad española quizá hemos tenido una especie de... O sea, nos ha ido tan bien. O sea, nuestra generación, yo os decía antes que estoy pensando en escribir un libro sobre qué nos ha pasado y estaba pensando en titularlo Si lo hicimos tan bien, ¿por qué nos ha salido tan mal? A lo mejor es que no lo hicimos tan bien. Bueno, sí, pero joder, y hace 5 años, o sea, el año 2007, estábamos todos pensando que este país era un país definitivamente moderno, casi rico, podíamos endeudarnos, confianza en el futuro, y de repente ahora vemos que no sé qué vamos a dejar a nuestros hijos, lo de nuestros nietos lo tenemos jorobado, estamos con una moral ciudadana por los suelos, o sea, tenemos una mierda, con perdón. Entonces, algo ha pasado de que nos dormimos cuando no había que dormirse, que los liderazgos morales fracasaron. Sí, aunque yo en eso, igual que tú defiendes que los ciudadanos bastante tenemos con lo nuestro como para preocuparnos de la transparencia, que yo creo que la sufren directamente, no ya solo a través del problema de los medios. O sea, que es que los ciudadanos hasta hace muy poco tenían problemas. A ver, pongo un ejemplo. La mayoría de los ayuntamientos de este país siguen prohibiendo grabar los plenos. ¿Pero por qué? Solo unos pocos permiten ya que se graben los plenos y los ciudadanos, incluso en directo, escuchen por la radio local lo que se está discutiendo en un pleno en su ayuntamiento. Pero debería ser algo tan natural, tan normal, que yo no sé ni por qué se plantea un alcalde y dice, no, hombre, es que eso, claro, entonces condiciona lo que dices en el pleno. ¿Cómo lo que dices en el pleno? No sé si alguno ¿Qué broma es esta? Vio anoche, no sé si visteis anoche en la 1, el debate ese que hay a las 12:30. ¿Alguno lo vio? Que estaban hablando de hipotecas. Yo lo vi con entusiasmo. Había una joven... Bueno, yo no lo vi, pero es la representante de la plataforma de afectados por la hipoteca, Alda Colau. Tenía una fuerza argumentativa. Bueno, pues a mi juicio, y solo vi un resumen. Lo paradójico, Jesús, es que esta muchacha
explicó las cosas muy bien, había un juez que lo explicó muy bien, pero teníamos dos colegas nuestros que estaban empeñados en defender a la banca. Decía, digo, pero esto pero es a ver, progreso. cuidado, pero yo respetaría, perdona Fernando, que alguien, en su papel, el que sea, defendiera en un momento determinado, con argumentos y datos, el papel que tenga la banca en determinada historia. Yo lo respeto si es con argumentos y datos. Lo que no puede ser es como loros, que es lo que a veces ocurre. Y el ciudadano, efectivamente, que no es imbécil, pues distingue cuando aparece una voz fresca que conoce el tema, que lleva 3 años peleando en cada barrio y en cada sitio por unos intereses concretos, pues, hombre, es una voz distinta. Y dice, oiga, yo esta señora, esta chica, la entiendo perfectamente lo que me dice y lo estoy viendo aquí. Y cuidado, si hubiera alguien desde el otro lado que tuviera datos y argumentos suficientes, también contrapesaría alguna parte que pueda haber de demagogia o de utilización de otro tipo en una determinada Tampoco se entiende defensa, por qué las instituciones financieras no son capaces de argumentar su posición. Yo me atrevo a argumentarlo porque sé algo del tema y creo que tenemos un sistema hipotecario, la mitad bastante bueno, y luego tenemos una parte de la salida malo. Pero te llama la atención que el debate social no sea más rico. O sea, porque ahí hay que entrar más al fondo, donde están los problemas del fallo del sistema. Pero me llamó la atención la posición de nuestros colegas, que era, como tú dices, del oro. Sí, no les quiero molestar a los dos, que son chicos respetables. Bueno, entonces yo estaba diciendo que lo de la transparencia es que es algo que no es algo que tengamos que defender exclusivamente los periodistas como tantas cosas, ¿no? Es un derecho y una exigencia que deben, yo creo, poner mucho más radicalmente sobre la mesa los ciudadanos, ¿no? Otro argumento que quería trasladarles, uno de los espacios donde hemos tenido un agujero gordo es en la liturgia de las campañas electorales. Las campañas electorales se las han apropiado los partidos y las hacen como quieren. Y tiene unas consecuencias terribles, ¿no? El modelo anglosajón, los candidatos, para llegar a ser candidatos, tienen un proceso como si fueran unas oposiciones, ¿no? Las oposiciones tienen la ventaja de que selecciones. Y al final quedan los más idóneos, ¿no? Nosotros hemos dado con un modelo donde el que selecciona es el partido, la estructura del partido. Y por tanto, pero eso tiene su vinculación también a la ley electoral, el sistema electoral existente, claro. Entonces, claro, ellos se han apropiado de todo el espacio electoral, hacen esos mítines donde están solo ellos, con lo cual el argumentario no es de debate, con lo cual no hay proceso de aprendizaje. Se han adueñado las televisiones también, a las cuales dan también los eslóganes. Estamos en eslóganes cortos, no necesariamente verificados, casi siempre de agresión al adversario, y el espacio, digamos, de debate ciudadano ha desaparecido. Entonces, ni hay proceso de selección. Cuando miras, por ejemplo, ahora el reparto de cargos públicos, la idoneidad, que es un principio que cualquiera que tiene un negocio dice, yo quiero director comercial, pues el más capaz. Jefe de riesgos, coño, un tío que sepa de riesgos. Trato con el público, un tío simpático. Pero el proceso que tenemos, tú ahora defines, por ejemplo, el Consejo de Ministros, coges uno a uno y dices, bueno, vamos a hacer el retrato robot del ministro adecuado de trabajo, por ejemplo. Ministro de Empleo en España ahora tenía que ser un tema más importante, una persona, digamos, luego dices, la persona que está se ajusta al perfil. Coño, es que ni una, o sea, es que y debe ser una bellísima persona y debe ser la pera, pero coño, para otra cosa. Yo, fuera del perfil que fuera o con la formación que tuviera, alguien que cuando explica el problema del paro o la lucha contra el paro dice que está pidiendo a la Virgen del Rocío que lo arregle, pues no hay prueba de selección que sostenga. Pero fíjate, quiero apuntar otra cosa. Es verdad lo que dice respecto a la política, pero yo creo que ese rigor en la selección, en la calidad y tal, tendríamos que aplicarla a todas las demás profesiones que tienen que ver con, como queramos llamar, con la relación entre poderes, con las estructuras democráticas, incluyo a los medios de comunicación. A los medios de comunicación y muy especialmente a los medios de comunicación públicos. También tendríamos que tener unos niveles de rigor profesional y de ética y de honestidad y de tantas cosas muy superior al que tenemos. Ahí tenemos otro problema, por ejemplo, toda la prensa, digamos, más eficiente,
sobre todo escandinava y anglosajona, que no sé por qué son los países más ricos también, algo debe haber. Los sistemas de explicaciones, por ejemplo, los medios nuestros, uno de los vicios mayores que hay ahora es en la gestión del derecho de rectificación. O sea, los medios, por nuestra propia naturaleza, nos equivocamos mucho, trabajamos muy rápidos, la naturaleza del trabajo te lleva a ir siempre. Claro, ¿cómo corriges eso? Con una buena rectificación. La práctica de la rectificación en nuestros medios es vergonzosa. Pero incluso en los medios supuestamente más profesionales y más... La televisión, por ejemplo, española, la pública, se dotó de un defensor del espectador. Y cuando intervenía, una persona bien y tal, pero la argumentación que hacía era más defender a la casa que defender al espectador. Era una oficina de comunicación. Sí, el defensor del lector del país, que ha habido épocas en que ha habido personas que lo han hecho muy bien. Últimamente, le sigo con mucha atención, defiende a la casa, defiende a los redactores, al director, al editor, pero coño, si tu misión es la otra. Eso revela... Pero esa parte tiene que ver, soy pesado con eso, pero vuelvo a la transparencia, a la participación, a abrir las ventanas, igual que hace falta en la política, hace falta en los medios también. Porque la única forma de resolver eso es que un defensor del lector, quien juegue ese papel, claramente no tenga el más mínimo riesgo con su futuro personal o profesional, que esté clarísimo en una empresa que sus explicaciones y su examen tienen que hacerlo los lectores, no la empresa. No es fácil, fíjate, el New York Times cuando... Claro, no es fácil, pero es que nadie dijo que fuera fácil. Cuando tuvo el lío aquel de que le hicieron agujeros por todos los lados, tuvo un director que era un tío que quería combatir y les dijo a los redactores que quería un periódico más sexy. Sí. Y los redactores le entendieron perfectamente. Entonces varios se dedicaron a hacer noticias sexys y se las inventaron. Y claro, les pillaron. Entonces metieron un... Que mira que las hay sin inventárselas. Sí. Cuesta Sí, menos. Se trabaja menos. Entonces nombraron un defensor del lector que se puso con horca y cuchillo y el periódico no lo soportó. Hubo que cambiarlo y poner otro más suavecito porque no soportaron Porque bloqueaba la línea editorial que marcaba el nuevo... No, irritaba también a los rectores tener un tío que estaba todo el día diciéndote tus fuentes y cuáles son. Y de verdad tenías fuentes. No, a ver, yo creo que en la relación de los medios con los poderes, que es el hilo de esta conversación, la realidad de la crisis y de la crisis que viven los medios, que vivimos los periodistas, de la revolución digital, de la crisis económica y yo creo también fruto de nuestros propios errores, yo creo que por la vía de los hechos nos va a llevar a una relación completamente distinta con los poderes, si queremos sobrevivir, claro. Primero, obligados por esa revolución digital, es decir, el futuro de los medios de papel, que yo coincido con el análisis que he leído alguna vez a Fernando. Yo creo que hay tanta gente ya poniendo fecha a la defunción que parece que hay mucha gente que tiene ganas de ir al entierro, ¿no? O sea, bueno, calma, sí, está claro que tiene un futuro muy complicado y que irá a mucho menos porque ha surgido todo esto que tenemos todos por aquí, ¿no? Nuevos vehículos, nuevas plataformas, nuevas formas de comunicarse. Eso está claro. Yo creo que los medios en papel seguirán teniendo una función más elitista, más minoritaria, pero tendrán una función probablemente con unos contenidos muy diferentes a los que tienen hoy, ¿no? Pero esas nuevas plataformas, esas nuevas redes, creo que exigen reivindicar el periodismo y reivindicarlo en la manera... no digo más tradicional porque puede sonar a carca o antiguo, no. Es que lo que no puede ser es que se intente uno adaptar a una revolución perdiendo de vista la materia prima. Yo no conozco a ningún frutero... ¿No se está retrasando todo eso mucho? ¿Cómo? ¿No se está retrasando todo ese proceso mucho? Sí, yo creo que por un lado ha habido una resistencia por parte de las empresas y de los propios periodistas, etc. Pero también digo una cosa, periodistas de una generación como la que puede ser la de Fernando o la mía o tal, oye, a ver, empezamos con una Olivetti y pasamos al Amstrad y luego al ordenador con circuito y luego al Macintosh y ahora estamos con el iPhone y estamos en Twitter o en Facebook. O sea, hemos hecho lo que hemos podido y vamos intentando aprender todos los días. A mí me cansan mucho más los gurús que llevan 15 años diciéndonos cada mañana qué hay que hacer para mantener el periodismo y no ha habido forma de que den con la solución. Exacto. Es decir,
Yo creo que son muchos factores los que inciden en esta crisis y todos tenemos responsabilidades. Pero lo que quiero decir es que, en un sentido, yo sí quiero ser optimista. Y es que, igual que en los otros agujeros, por expresarlo así, que tiene la democracia, me refiero al asunto político, al asunto económico y a otros más, tienen que pasar, a mi juicio, por una renovación profunda de las formas y de los fondos, sin perder de vista, sin dejar de mirar al retrovisor, porque hay cosas que han tenido un sentido y que hay que reivindicarlas también. Pero si no aceptamos que esa renovación también la vamos a hacer en la relación de los medios y en la propia definición de los medios. Ya no es lo mismo la relación que tiene que tener cualquier diario digital o cualquier medio que ni siquiera tiene que ser diario. Hay 1000 formas ya, 1000 fórmulas por explorar, que ya existen, pero tenemos que seguir dándole vueltas y explorando permanentemente vías para renovar la confianza de los ciudadanos, que es lo fundamental. Porque la crisis de credibilidad que tiene la política yo creo que es paralela también a la que tenemos los medios. Y para que los medios subsistan y se pueda seguir haciendo periodismo en las nuevas plataformas, para mí lo fundamental es conseguir que sean independientes, porque es la única forma de que consigan recuperar la credibilidad, la confianza, y eso permitirá mantener el periodismo como función, incluso como negocio. Que eso va a ser más complicado y más tardío, pero... Eso tiene que ver con la crisis general, ¿no? O sea, la crisis económica está siendo mucho más dura de lo que nunca nadie imaginamos, ¿no? O sea, que vayamos a tener 3 años seguidos de retroceso del PIB en términos agregados es algo que los que nos hemos dedicado a la economía nos cuesta mucho entender, ¿no? Claro, tenemos un problema de explicación de lo que nos está pasando, ¿no? Ortega decía que el mayor problema que tienes es cuando no sabes qué problema tienes. Hombre, un poco lo que nos pasa ahora es que las explicaciones de la crisis no nos sirven. O sea, el relato que nos construye los economistas, el gobierno de la situación es un relato que no vale. Es decir, y claro, tendremos que ver cómo se construye ese relato, porque mientras no entendamos el relato los ciudadanos, no salimos. Porque claro, la crisis económica requiere que todos los agentes económicos actúen. Y claro, ahora ningún agente económico actúa porque la expectativa que tenemos es oye, prudente, no gastes, no te metas en líos, te puedes quedar sin empleo, tu primo no tiene ya subsidio, el otro. Entonces, en ese bucle vamos en un bucle tremendo. Entonces, para salir de ese bucle necesitamos que haya gente que sea capaz de construir un relato de proyecto. Y en ese sentido, el papel de los medios es clave. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, a los medios hay que darles... Sí, pero alguien tiene que construir el relato. Sí, pero ahí entramos en un debate que yo creo que es también complejo y profundo, claro, que es en qué momento se jodió el Perú también de todo esto. Es decir, porque estamos escuchando el discurso permanente de al final trasladar la responsabilidad o la culpabilidad de lo que ha pasado a quien menos culpa ha tenido de lo que ha pasado, ¿no? Es decir, al final, yo reconozco que me enferman estos eslóganes que se han instalado de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Alguno dice, ¿quién? ¿Dónde está, como decía, ¿dónde está mi queso? No, joder, ese relato, porque es que el problema es que no es que necesitemos un relato, es que para empezar necesitaríamos que no hubiera un relato único. Y aquí está instalándose desde hace tiempo un discurso único sobre lo que ha pasado aquí. Y lo que ha pasado aquí, pues insisto, eso da para otras 2 noches de debate, pero en fin, aparte de las condiciones que han marcado la crisis a nivel internacional y la crisis financiera y Wall Street y todo lo demás, los problemas del euro, que son fundamentales en la explicación de todo esto, pero luego aquí, oye, yo que se pretenda esta frase de que no hay alternativas, de que hacemos lo que tenemos que hacer, pues oiga, si no se le ocurre otra cosa que tener que hacer, deje que ya que pasen otros, de verdad. Es decir, porque entre otras cosas es una dimisión más de la función que uno debe tener. Lo enlazo también con el debate que nos ocupa. Yo creo que para construir ese otro relato que hace falta, primero, no depende solo de nosotros, no depende solo en este sentido en lo económico. Lo decía antes de que hubiera el cambio de gobierno y lo digo ahora, no depende solo del que está aquí, porque la raíz profunda de esto y para solucionarlo es muy difícil, si no imposible, que lo solucionemos solos. Pero luego yo
creo que la indignación va a seguir yendo a más mientras se pretenda construir un relato falsario de lo que pasa. Sí, el debate es más que económico, es un debate moral, ¿no? Es un debate de actitudes, es un debate de relaciones, de responsabilidades. Eso requiere liderazgos, eso requiere gente que sea capaz de establecer horizontes y de dar credibilidad a un discurso. Y en eso estoy de acuerdo en que también los medios tienen mucha responsabilidad. Claro, ahí volvemos un poco a las relaciones de los medios con el poder. En este país hay mucha costumbre de poner etiquetas a todo y a todos. Pero es verdad que el panorama mediático que existente, si lo vemos en la prensa, pero si lo hacemos en lo audiovisual, con alguna excepción, también serviría, pero en la prensa es evidente, uno va al kiosco, me refiero a la prensa nacional fundamentalmente, desconozco, a lo mejor en territorios y prensa local y tal habrá seguramente más pluralidad, pero el espejo que hay en el kiosco no responde a la realidad de este país. Es decir, de 9 periódicos, 8 van del centro hasta la ultraderecha. Y esta no es la realidad de este país. No se debía trasladar, porque los medios explican hechos. Los hechos son segundos. Bueno, pero por eso digo que tiene que ver, las ideologías. Por un lado, con las etiquetas y por otro lado también con los poderes y la relación de los medios con los poderes. Es decir, hay una ausencia clamorosa de independencia en los medios, porque si hubiera esa independencia, entonces el problema lo tendríamos exclusivamente los profesionales. Pero si estamos de acuerdo en que un factor clave de este tema es la empresa mediática, las empresas periodísticas, entonces el problema va más allá de los profesionales, que como tú decías de los ciudadanos, los profesionales bastante tienen con no perder el empleo, que lo han perdido 8.000 periodistas en los últimos 3 años. Para esta dependencia ya no es necesario pasar de la primera página, de la portada de los periódicos, es que los ves en los kioscos y ya ves, no la orientación ideológica, que eso sería algo, ¿no?, sino la consigna, ¿no? Claro. Fíjate, yo ahí creo que hemos dicho que los periódicos van todos obedientes como ovejitas, y yo ahí creo que habría que rascar más, es decir, el problema es cuando no hacen buena investigación o las historias están mal contadas. Pero un periódico de derechas y un periódico de izquierdas puede contar una historia interesante, al margen de la ideología, que sea interesante. Entonces, y yo creo que periódicos de derechas, bueno, hay algunos que no. Claro, pero si yo voy en busca de República, por ejemplo, y me tengo que llevar el Corriere, me llevaré siempre un buen periódico. Quiero decir, no hay discusión posible. Claro. Vea lo que había en el kiosco. Pero no ese es el caso de nuestra prensa, por lo general. Bien, ese es el problema. Es decir, tú vas a comprar en Nueva York el Wall Street Journal y sabes que la línea editorial es republicana, conservadora, pero las historias que cuenta son unas historias interesantísimas. Pero porque el ejercicio del periodismo sigue siendo en general el que debe ser, cosa que aquí se ha perdido mucho esa perspectiva porque la prioridad en toda la evolución de la comunicación, insisto, más que del periodismo, ha llevado a otras cosas, que local, tiene que ver con la crisis en la que... No sé en Tenerife cómo están las cosas, sé que aquí han pasado cosas muy complicadas con la prensa local y tal, pero en la prensa local que yo trabajo, la de mi pueblo, pues el periódico, yo soy de Burgos, el Diario de Burgos, que no tiene perfiles ideológicos, que además es un periódico con... Pero las historias locales que cuenta, yo leo los domingos los de toda la semana, me interesa lo local, pero me cuenta cosas que a mí me interesan. Me cuenta cosas que pasan en la ciudad, y eso es periodismo. Pero sobre todo, a mi juicio, el periodismo tiene que ser la honestidad. Es decir, que es que aquí en este país tenemos la mala costumbre de que a cualquiera que defienda unos principios decimos ese es sectarismo. No, vamos a ver. Yo defiendo unos principios y no tiene que ver con mi capacidad o mi obligación de contar hechos. Yo cuento los hechos y luego hay unos principios ideológicos que no se ocultan, tienen que ser transparentes. Oiga, si uno defiende el estado del bienestar, ¿defiendo el estado del bienestar? Sí. Dices, oiga, va con esta ideología, ¿qué le voy a hacer yo? No la he elegido yo, es que quienes defienden esto de una manera determinada, con un relato determinado y dando una prioridad, pues por ejemplo a la política fiscal, etcétera, a los ingresos y no solo a los gastos, pues define determinadas cosas. Hay que separarlo de los hechos. Yo soy de León. El periódico de León de toda la vida, el Diario de León, pues en la última página siempre contaba una historia humana, ¿no? Y yo siempre recuerdo un día que en la primera página había
bueno, pues era prácticamente un llamamiento a cargarse al alcalde de turno, por no recuerdo qué había hecho en su gestión, y la última página era 5 columnas, era roban un arado en una finca, que ya es gordo para ocupar una última página. O sea, ya es una selección, una jerarquía de la información era romano de verdad, complicada, ¿no? Dices, te quedas así un poco, pero dices, ¿esos son hechos? Sí, es un hecho. Luego la valoración del hecho es tremenda. Porque yo no discuto que efectivamente puede haber periódicos, hoy hay periódicos todas las noches, ya más que por las mañanas, ya en las redes, muchos vemos las portadas del día siguiente en Internet y en Twitter, etcétera, ¿no? Y uno se queda absolutamente anonadado, porque no es que digas, es que es falso que la duquesa de Alba haya dicho que que los nacionalistas catalanes son antipatriotas, o no me acuerdo la expresión, ¿no? No digo que eso sea falso, si no lo es. Pero debe ocupar una portada la duquesa de Alba explicando lo que está pasando con el modelo de Estado y con la reivindicación catalana. En serio. Es que eso no es hacer buen periodismo, que es la primera obligación. Y luego está lo otro que yo respeto absolutamente. Y si al final lo que es negocio y sustenta a las empresas es solo periódicos o medios de un determinado espectro ideológico, pues los demás tendremos que dedicarnos a, como decía, por cierto, en su día, recuerdo pues no había muerto Asensio, en una comida en el Grupo Z, que Felipe González dijo, vais a terminar volviendo a hacer hojas volanderas y vendiéndolas en los semáforos. Este hombre, que ha sido perspicaz para algunas cosas, para otras no se ha cansado de acertar, pero en eso, pues no es descartable. No serán hojas volanderas y tendrán que ser mensajes por Internet. Pero, bueno, se verá, pero es que tampoco es negocio y también es muy injusto. Porque resulta que hay medios que yéndoles muchísimo peor que a otros, se mantienen. Y yo soy testigo directo y responsable, y etcétera, de una experiencia así. Con una deuda de 12 millones de euros, pues un periódico no puede sobrevivir cuando está al borde del punto de equilibrio. Pero periódicos con 3.500 millones de deuda viven perfectamente. Eso forma parte de la libertad de mercado, de tantas cosas, sí, pero... del sistema establecido. Sí. Pero que hay que asumir que en eso la relación con el establishment, ¿no? Claro. Tiene que ver también con la relación. No sé si les vamos a dejar a ustedes el fin de semana hecho polvo. Yo no quisiera, porque este país tiene muchas cosas con enorme potencial. No, yo solo me gustaría insistir en algo que no parezca en ningún caso, me preocuparía mucho, que no parezca estas reflexiones de verdad corporativistas o gremiales, o porque no lo son, de verdad. O sea, yo creo que yo tengo tan clara la función que creo que debemos tener los periodistas que me parece que la importancia de esto que estamos hablando es para los ciudadanos y es para la salud democrática, no es para que le vaya bien a una empresa o a otra o a la demás. Yo creo que hay aquí en esta conversación un ejercicio de autocrítica, incluso, ¿no?, respecto de la profesión periodística y aquello en lo que los periodistas hemos dimitido, que queda claro, o sea, que no es un acto de gremialismo en absoluto. Y hablando de dimisiones, también se ha hablado en estos días aquí de la dimisión que hemos hecho de la gestión en cuanto a las nuevas tecnologías y la presencia de las nuevas tecnologías, la dimisión que hemos hecho los periodistas, ¿no? Lo hemos dejado en manos de los técnicos, de los especialistas. Hay habido dos fenómenos. Uno, la pérdida de fuerza de las redacciones. Las redacciones históricamente eran un lugar donde había eso que llaman poder en línea de puntos, ¿no? No es un poder explícito, pero ni el editor, ni el redactor jefe, ni el director, ni el director comercial se podía enfrentar a una redacción que era un cuerpo con fuerza. Disciplinado, porque una de las cosas que los periodistas parecemos muy anárquicos y muy tal, pero no, somos gente muy disciplinada. Los periódicos requieren una disciplina interna extraordinaria. Los directores son auténticos dictadores. Tú cuando dirigías tu periódico... Habrá de todo. No, a lo mejor por eso tuvimos que cerrar. Sí, no, pero dictadores funcionales, es decir,
ibas a dar No, a ver, hay un perfil sí, de... No, esto va, esto no va, Sí. esto va aquí, esto va allá. Hay un y perfil si no de hay un tío director que manda, muy... aquello no sale ni para atrás, vamos, o sea, es como el capitán de un barco. Sí, Es decir, muy personalista, muy... Sí, en este Pues, país ha abundado esa habido figura. una Yo titulación. reconozco que eso ha ido evolucionando, yo creo que por necesidad va a evolucionar más. Tú mismo lo decías, ¿no? Ahora yo creo que una reunión en un periódico, para empezar, es que ya las redacciones que antes eran un cúmulo de despachos, ahora es una cosa diáfana, es que tiene que ser así. Es decir, que solo tiene un inconveniente. Antes, cuando empezábamos con todas las máquinas de escribir, el tabaco, un vaso que se rompía, tal, pues uno podía hablar más o menos por teléfono privadamente. Ahora no. En una redacción es un silencio, no se oye casi nada, y el que está hablando, discutiendo con una fuente, lo están oyendo 15 alrededor, ¿no? Sí, pero ese silencio es Pero- un silencio indicativo de enfermedad. Porque en un sitio donde hay tensión, donde hay búsqueda de excelencia... A eso iba. Tiene que haber mejora, más debate, tiene más que haber- discusión, más que la figura del capitán general, tiene que haber mucho más... Y luego hay otro papel que es la propia concepción que el periodista tiene de sí mismo. Hemos ido a una gente muy burócrata, muy asalariada en el mal sentido del asalariado. Y esta profesión tiene un componente de riesgo y de profesión libre y de trabajo intelectual. Yo recuerdo no diré el nombre ahora, digo el nombre, además ya se murió, hace muchos años, me acuerdo del día, discutiendo con Jesús Polanco. Era redactor jefe de Economía del País entonces, año 78, y comiendo un día con él, me dijo, es que vosotros os creéis que sois profesionales libres. Me dijo Jesús, que él tenía una noción más, y yo dije, Jesús, es que es así, porque trabajamos con ideas que son difícilmente cosificables. Y él tenía esa preocupación de decir, es que sois incontrolables. Ha habido un derroche de vanidad infinito. Y ahora es que la mayoría de los ciudadanos, si tienen interés por informarse, otra cuestión es que puedan acertar en la selección de los o el medio o los medios, las fuentes, los blogs, las webs, etcétera, que consultar para llegar a un punto más o menos razonable de información más o menos contrastada, ¿no? Pero tienen la posibilidad de informarse directamente. Sí, pero el criterio editorial mucho, te lo tiene que dar un profesor. Estoy totalmente de acuerdo, sí lo sé, que es una de las claves para salir de esta crisis, que es recuperar esa credibilidad, y para eso hace falta reivindicar el papel del periodista riguroso, que contrasta la información, que aunque vaya en contra de su propia ideología, tiene que dar el dato que responde a la realidad. Pero lo que digo es que hay mucha más capacidad que hace unos cuantos años para tener información directa, y por lo tanto el periodista no se puede permitir cada mañana soltar un sermón. Eso hay un hecho ahí importante. O sea, los periodistas antes teníamos un chollo, y es que teníamos un poco el monopolio de la información. O sea, nosotros decidíamos lo que era noticia y no era. Decidíamos lo que era notorio y no era. La gente necesitaba recurrir al periodista para que diera valor a una cosa. Lo que salía en los periódicos era importante, en los que salíamos en televisión parecíamos más altos. Bueno, normalmente los que salimos en televisión parecemos más gordos. Sí, pero el frutero, cuando vas a comprar, te da mejor fruta si eres de la tele. Bueno, bien, eso se ha roto con la red. La red ha roto el monopolio. Pero, sin embargo, lo que no rompe es la valoración, el criterio editorial. Y eso es lo que, de alguna forma... Es que a mi juicio, esa es una de las claves, ¿no? En los nuevos medios, es decir, una de las dimisiones que hemos hecho los periodistas es las nuevas plataformas no ejercer el periodismo como lo hacíamos en otros medios, ¿no? Ahora lo que hay es una saturación, y la saturación es desinformación. Y ahí hemos cometido Entonces un hace error. falta valoración, jerarquía, pero claro, para eso quien tienes en el otro lado de la ventana tiene que creer que tú lo haces honestamente y lo haces con criterio. Y ahora mismo estamos peligrando mucho con ese criterio por todo lo que hablábamos antes. Y es lógico que peligre. Ha habido un error de populismo. Por ejemplo, toda la historia esta de que las cosas son gratis, que está muy bien, oye, de miedo, nada, todo gratis. Oye, no, la red gratis, todo gratis. Pues si todo es gratis, ¿quién lo hace? Es decir, Google agrega los contenidos de los periódicos y los periódicos le entregan todo su trabajo, que ha costado una pasta y una experiencia, y lo da gratis. Y si no se lo entregas, estás perdido, que no te ve nadie. Pero la publicidad se la lleva toda a Google. O sea, Internet tiene, en España dicen que unos 750 millones de euros
de publicidad, de los cuales el 70% o el 80% se lo lleva a Google, que es una máquina herramienta. Bueno, ahí es una de las cosas a las que yo me refiero cuando digo que a mí me gustaría que los gurús se preocuparan más de resolver eso que de explicar a alguien que... Es que pasan los años, por eso te decía que el proceso es lento, porque pasan los años y nadie investiga esto. Pero Nadie también... da ideas Pero si sobre dices esto. que no puede ser gratis, parece que eres un antiguo y un carcamal. No, pero también quiero decir una cosa, estando de acuerdo en esto que ha sido una de las claves de cómo hemos cortocircuitado la posibilidad de formar una redacción que pueda vivir de hacer periodismo en la red hoy en día, es muy complicado, pero yo creo que irán surgiendo fórmulas, de verdad, yo estoy convencido, y además es que tenemos que practicarlas y arriesgar en lo posible, que no puede ser montando la Westinghouse, porque no están los tiempos para montar la Westinghouse, ¿no? Pero sí quiero defender una cosa. Claro, eso significa que los efectos positivos de Internet, me refiero a la información, no a otros temas que es obvio que los tienen, ¿no? Compensan ese problema de lo que perjudica al ejercicio del periodismo y al negocio del periodismo. Pues yo creo que los efectos positivos lo compensan, porque la capacidad... No es elegible, Jesús. O sea, además no es elegible, o sea, tú puedes decir... No, y además es que es así, es decir, que es que no puedes poner puertas al campo y por lo tanto lo que es obligación ya de los que estamos, cada uno en el ámbito que sea, es de conseguir adaptar esas herramientas y esas plataformas y ese mundo absolutamente abierto y global a algo que conserve las esencias de lo que es nuestra obligación, como le puede pasar a cualquier otro profesional en lo suyo cuando surge una renovación absoluta de las herramientas con las que trabaja. Que en esto hay una parte que es más delicada porque nos afecta a todos y no solo a los que lo ejercen, sí, pero también es probable que un ingeniero genético diga, ya, pero es que lo que yo hago también afecta a todo el mundo y yo tengo que renovarme absolutamente y si no, no puedo seguir con el mismo frasco en el laboratorio, ¿no? Si hay un hecho curioso que a mí me llama la atención, cómo estos fenómenos de éxito, Google, Twitter, Facebook, tal, el mundo nuestro, el mundo de la información, no hemos aportado nada. Es decir, no hay ninguna de estas grandes iniciativas que hayan salido de los medios editoriales. Sí, han salido más del mundo técnico. Han salido de otros sitios, han salido del campo verde. De los sí, pero también porque yo creo que muchas de estas plataformas tienen mucho más que ver con la comunicación que con el periodismo. Es decir, en Twitter hay periodismo y en todas las plataformas lo hay. Depende de cómo se utilice. Alguien que aporta contenido, que busca una información, unos datos y los cuelga, es información. Muy bueno, y pienso, en nuestro mundo no hemos sido capaces de hacer nada porque no se nos ha ocurrido, pero en los de ese mundo que han hecho eso, que además tienen mucha pasta, van a ser los nuevos editores que van a salvar este negocio. Es decir, cuando Google... Yo he pensado eso alguna vez, pero el chico que fundó Facebook no tiene pinta de que le interese comprar el New York Times. Pero probablemente ahí hay una generación de recursos que va a generar... O sea, los chicos de estos de Google tendrán que darse cuenta que si no tienen contenidos con capacidad de valoración, lo que tienen es una máquina tonta. Que mientras les den mucho dinero, a ellos les sirve. Por eso yo confío mucho más, Fernando, en que la reivindicación y la posibilidad de seguir haciendo periodismo en las nuevas plataformas, creo que el motor lo tienen que poner los profesionales, lo tenemos que poner los periodistas y los ciudadanos presionando para que funcione, ¿no? Pero sobre todo los periodistas. Jesús, que es más joven, tú y yo ya... Bueno, no lo sé, no, yo es que entre otras cosas, quien tiene hijos e hipotecas tiene que funcionar. Hablando de tiempo, nos queda poco, pero sí para un corolario, ¿no? ¿Alguna manera de cerrar esta conversación? ¿Algún tema que se os haya quedado en el tintero? Aspecto del tema amplísimo, claro. Pues mira, una conclusión es una conclusión muy, muy fatalista. Estamos tan mal que necesariamente tenemos que mejorar. ¿Te quedas ahí? Sí, No. Viene a ser una conclusión muy política, lo que está pasando. La verdad es que confío poco en eso, porque, por ejemplo, en mi opinión, llevamos 3 años escarbando el agujero, ¿no? Sí. En lugar de intentar ir escalando hacia arriba. Vamos, para completar eso, los últimos años yo me he dedicado bastante a la universidad. La universidad está fuera de foco, está muy mal, porque le están pasando las mismas cosas que el periodismo, y lo mejor que tiene la universidad son los alumnos. Yo la promoción del año pasado que tuve
chicos ya de cuarto acabando la licenciatura, yo me fío de ellos. Es decir, yo creo que hay en el fondo de esta sociedad gentes que vienen equipados, que vienen con capacidad y que yo creo que van a encontrar las salidas a las cuales nos vamos a poder sumar los demás. Y yo creo que eso es un dato. Bueno, yo la verdad es que en ese sentido sí que creo que no. Primero porque no sirve de nada, es el pesimismo en economía es letal, es decir. El optimismo sin riesgo de la inteligencia. Es peligroso. Claro, el optimismo tiene que tener sustentos. La elegancia intelectual del pesimismo. Correcto. Yo sí que creo que partiendo del análisis de los errores es una medicina muy buena para evitar caer en lo mismo, ¿no? Y yo creo que han sido ya tantos los errores que hemos cometido en la propia función de los medios, en la relación de los medios y los poderes, que es lo que nos trae aquí. En todo eso tenemos ya bastante experiencia. Por cierto, estaría bien que en ese sentido no se aficionaran, que han caído en el mismo error que tantas empresas, a mi juicio, pero las de medios de comunicación muy especialmente han decidido que a partir de los 50 años uno es un cadáver, ¿no? Es un error de bulto, como en tantas otras profesiones, porque entre otras cosas, para trasladar la experiencia de los errores, lo mejor es haberlos cometido. Eso sí, con una cosa que yo no me canso de repetir, con humildad, que en este oficio nuestro para mí la mayor enfermedad ha sido la vanidad, que sigue existiendo trasladado a las nuevas redes. No soporto de verdad en Twitter... Con falta de humildad suele ver esos defectos en los otros, ¿sabes? Correcto. Suele ver los cadáveres en los otros. Sí. Pero tú entras en Twitter y es muy normal entre nuestra profesión, nuestros colegas, la cantidad de periodistas que utilizan Twitter para elogiarse a sí mismos. Pero hazlo ante el espejo, que puede ser una cosa muy favorable y psicológicamente para la autoestima está muy bien. Eso pero no tiene sentido. Se retrata uno a sí mismo, ¿no? Bueno, pero quiero decir, ahora se retrata uno todavía más, porque los medios esos son como mirarse a un espejo o asomar a un balcón y te ve todo el mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso demuestra que hace falta, partiendo del análisis de los errores y de la humildad, pues construir nuevas cosas que yo creo que por supuesto que va a haber oportunidades de seguir cumpliendo la función que tenemos. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros. Gracias.